falange, ¿sí o no? La primera, la segunda y la tercera. Voy a hacer de colegio para que les quede, pero lo más clarito posible. Fíjense que nosotros acá, cabros, deberíamos hablar de la articulación metacarpofalángica, ¿sí o no? O metatarsofalángica, si esto fuera, ¿qué cosa? Pata, y después les traigo unas películas que lo van a gozar como chido. La interfalángica proximal y que las vamos a ver para rematar con esto. Y la interfalángica, ¿cuánto? Distal. Pero uno habla en hípica del nudo, ¿estamos? De la cuartilla y del tejuelo o la articulación del casco. ¿Queda claro, chiquillo, no? Repito, el nudo, la cuartilla y el tejuelo o la articulación del casco. El Sison dice menudillo, no, el nudo. Y de hecho, el nudo. ¿Ustedes entienden? Estamos hablando de lo mismo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Yo sé, y voy a darle sentido lógico, sería ridículo que un caballo de 500 kilos pesara y esto se le fuera para el lado. Por lo tanto, esto no puede ser condilio. ¿Se entiende lo que es, no? Esto debe ser, ¿qué cosa? Troclear. Troclear significa que solo hace flexión, extensión, y no va a tener jamás ¿qué movimiento? Lateralidad. Ni para adelante ni para atrás. Solamente flexión y extensión. Porque es lógico, ¿no? Del mismo modo, fíjense, y cosas que van a ir juntando, el caballo cuando pisa, no pisa así, digamos, aunque sea, pisa así. Por lo tanto, los vectores de fuerza tienden a traer esto hacia abajo, es decir, a que esto pise así. Pero esto no sucede por una gran cantidad de ligamentos que voy a tratar de que nos quede clarito. Del mismo modo, yo sé, y esto, cabros, estudiar generalidades de articulaciones porque lo voy a preguntar, del año pasado. Lo expliqué, me acuerdo de la primera clase, pero quiero que lo aprendan cuáles son sinartrosis, enfiartrosis, porque lo voy a preguntar, pero después no, ¡ay, qué vaca me tiró esta cuestión! No, si la pasé, así que lo estudien. Va a entrar en la cátedra. Yo sé que en estas articulaciones tú tienes unas cintas que van por los lados, que colateral significa al lado, ¿se acuerdan? Unas cintas blancas, resistentes, inextensibles, que son ligamentos. Porque el único ejemplo de ligamento amarillo, ¿cuál era? El ligamento nucalo-cervical, ¿se acuerdan? Que es elástico. Pero estos son ligamentos inextensibles que son los colaterales, ¿se acuerdan? Sí. Hay un colateral, en este caso, esto es lateral, colateral medial del nudo. Lateral y medial de la cuartilla, aunque sea colegio, lo voy a decir así, ¿ya? No sobra aquí. Miren bien, así va en este, no va hacia el colateral, va así, ¿se dan cuenta, no? Un colateral medial, lateral y un colateral medial de la articulación del tejuelo o del casco. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando yo tengo colaterales, nunca se olviden esto. Si yo tengo un colateral acá y otro acá, y esto corre para todo, yo tengo una cápsula articular que va de acá arriba, de arriba de la superficie articular, hasta acá abajo. Y de un colateral al otro colateral. ¿Se entiende, sí o no? Sí. Por lo tanto, ¿cuántas cápsulas hay aquí? Dos. ¿Se acuerdan que lo conversamos? Una dorsal y una palmar, mi amor. O plantar si estuviéramos la pata. Pero esto corre lo mismo. Lo único que te cambia es plantar. Entonces, de nuevo, aunque sea de colegio, hay una cápsula dorsal y palmar, el nudo. Dorsal y palmar en la cuartilla. Y dorsal y palmar en la articulación del tejuelo. Ahora, yo sé que esta cápsula por fuera es tejido fibroso, por dentro es membrana sinovial, y en consecuencia, cabros, adentro hay líquido sinovial con una cavidad, un cartílago. ¿Se acuerdan toda esa paja que no me... Eso no lo metan en el video. ¿Ah? Pero yo quiero que piensen de esta manera, y ya van a ver por qué lo voy a decir que piensen esto. Quiero que piensen en estas cápsulas dorsales y palmares como globos llenos de agua. Ya van a cachar cuál es la ola que tengo. Porque si tú tenés un globo y lo apretáis, el globo se va para el lado. ¿Sí o no? Quiero que los piensen así por mientras y van a ver a dónde voy. ¿Quedó claro lo de los colaterales, sí o no? Sí. Quedó claro lo de las cápsulas y quedó claro que vamos a pensar que son globos, que si lo apretáis se pueden para todos lados. Miren bien para acá. Yo dije, y voy a ir piola y después lo vamos a ver en video. Yo dije que acá, fíjense, acá existían unos ligamentos que unían estas caras concéntricas de los sesamoideos proximales, que se llamaban ¿cuánto? Intersesamoideos, porque está entre los sesamoideos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Si yo voy a la muestra, que sí se ve feíta, pero esta, yo no veo los intersesamoideos. Yo veo esto, porque y aquí es donde, cabros, vamos a hacer una mezcla de cosas que nos va a servir. Miren. Estas cosas que hay acá son tendones, flexores. Recuerden que esto es flectar. Son dos, después vamos a ver el nombre. Fíjense que lo que yo estoy viendo, y todos atentos, miren cómo este par de tendones pasan detrás de esto, ¿sí o no?
Pero esto, que tapa los intersesamoides, ¿se entiende? Se llama anular. Anular viene de anillo. En realidad esto es un anillo que lo corté para que ustedes lo pudieran ver. Porque en realidad esto, ¿cómo es, chiquillos? Redondo, ¿no? Y es redondo, ¿para qué creen ustedes? Fíjense lo que pasa por ahí. Para contener a los tendones flexores. ¿Cuántos tendones estáis viendo sin dar nombre? Dos. ¿Se entiende el sentido de los anillos? Incluso más, después vamos a ver que lo voy a mostrar en la imagen. Esta es la primera falange. ¿Estamos de acuerdo, no? Esta es la segunda. De hecho, detrás de la primera falange y pegado a la primera falange hay otro ligamento que hace esto, que se llama anular digital proximal, y otro que se pega a la segunda falange que se llama digital distal. ¿Se entiende por qué existe el ligamento anular, el digital proximal y el digital distal? ¿Para qué cosa? Para sostener a los... Para contener a estos tendones. Más aún que la presión que se ejerce ahí es muy grande. ¿Qué le pasa? ¿Andáis de terrorista? Medio flaco, tengo identificado. Ahora, repito, porque los vamos a ver todos. ¿Cuál es la función entonces de estos tres ligamentos? El anular, que está detrás del intersesamoideo, de ese digital proximal y digital distal, contener a los tendones, especialmente cuando el animal está corriendo, porque la presión que se ejerce es muy grande. ¿Queda claro hasta el momento? Por lo tanto, si yo te marco ahí, ese es el ligamento anular. ¿Queda claro, sí o no? Sí, le puedo hacer una consulta. Échale. ¿Los anillos están hechos de qué material? Tejido fibroso. Ya. Resistente. ¿Son ligamentos? No, es tejido fibroso. O sea, a ver, los ligamentos son tejido fibroso también. Y son lo mismo en términos de estructura, pero son distintos en términos de nombre. ¿Me quedáis? Pero es lo mismo. Ya. Pero lo importante es que son duros, resistentes. ¿Y están hechos para qué? Literalmente para hacer esto. Uno el anular y los otros hacen lo mismo. Son dos anulares, pero digital proximal y distal. ¿Y por qué se llaman digitales los otros? Porque de hecho estos se pegan a la primera falange y a la segunda. O sea, a dos falanges de los dedos. ¿Se entiende? Por eso se llaman digitales proximales y distales, que los vamos a ver, insisto. Ahora, si yo quisiera ver los intersesamoideos, tendría que marcar acá atrás. ¿Se entiende por qué o no? Si marco ahí, insisto, esos son los intersesamoideos. Lo que pasa, y espero que lo entiendan en posición anatómica, que detrás de los intersesamoideos está el anular, ¿sí o no? ¿Se entiende por qué detrás? Ojo, no arriba, detrás, porque está en posición anatómica. ¿Queda claro? ¿No hay drama? Ya. Yo sé también, ¿quedó todo este cuento? Yo sé también, cabrón, que de la cara excéntrica, y lo vamos a ver todo después, de los sesamoideos proximales, se supone que existen los colaterales ya, ¿lo tienen claro eso? Sí. Se supone que de la cara excéntrica salen unos sesamoideos que se llaman colaterales, que salen de ahí y uno se va acá y otro se va acá. ¿Se entiende, no? Se abren así. Lo que están haciendo estos ligamentos es mantener esto absolutamente unido entre ellos y hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí estaría el anular. Pero hay algo que yo quiero que vean, por favor. ¿Qué dije que había detrás de esta cápsula? Que había aquí una cápsula, ¿sí o no? ¿Qué cápsula? Palmar. La cápsula palmar, para que ustedes me entiendan, y ya van a cachar para dónde voy. En realidad la cápsula palmar está delante de los sesamoideos proximales. A ver, no sé si me entienden. Estos sesamoideos proximales en castellano están detrás o delante del globo. Detrás, literalmente están apretando el globo. ¿Se entiende lo que veo, no? O sea, ¿qué están apretando? Miren lo que voy a decir. La cápsula articular palmar de la articulación del nudo. ¿Sí o no? Y cuando la aprietan, y ya van a cachar, te voy a escribir, ojo, los libros salen de una manera súper así, y están muy copados como esto. Y cuando te aprietan la cápsula y articula esto así, te la levantan, porque para abajo no tienen posibilidad. Te la levantan hasta acá. No sé si me entienden. Sí. Los huesos sesamoideos proximales aprietan este globito y lo levantan hasta esta altura. ¿Estamos? Y de hecho, se van a dar cuenta que, después voy a recapitular, uno cuando se quiere sacar líquido sinovial de estos animales, ahí en esta articulación, fíjense, se dan cuenta que, y esto se supone que está con cuero, ahí se forma un espacio, ¿no? Ahí está la cápsula articular dorsal. Perdón, palmar. Pero si yo infiltro esto, en el fondo le estoy sacando toda la cavidad articular o metiendo... ¿Se entiende lo que veo, no? Es decir, es un poco en el aire, pero literalmente, aunque no se nota, aquí está la cápsula. Aquí no está porque está... ¿Se entendió eso, sí o no? ¿Quedó claro? Aprietan esto y se levanta la cápsula formando un receso. Ojo, receso es nombre fino de decir fondo de saco. Porque tú comprenderás que si este globo es como cuando tú apretáis, se forma un saco para allá que se cierra, ¿cierto? Eso es un receso. ¿Estamos? Para que manejen el idioma. Es decir, cuando se aprieta la cápsula palmar de la articulación del nudo, estos sesamoideos y los ligamentos, ¿sí o no? Todo eso, le aprietan y se levanta hasta esta zona, formando un receso dorsal
de la cápsula palmar. ¿Se entiende eso? Y ahí es donde uno entra, ahora, una cosa más clínica. Por eso cuando uno quiere infiltrar esta zona, despeja, va con aguja y entra perpendicular, ¿sí o no? Pues si entrar así no tiene sentido. Justo en ese espacio que se forma. Y se siente el caballo. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Y ahí infiltraste esta articulación. ¿Queda claro hasta el momento? ¿Sí? Sí. ¿O no? Ya. Pero esto sigue siendo flexión y extensión. Profesor, los huesos sesamoideos no van a tener su propia cápsula, ¿no la No, necesitan? los huesos no. De hecho, los huesos están detrás de la cápsula. Sí, yo lo sé, pero eso Claro. no tienen otra No necesitan, externa, no necesitan, no. necesitan. Solo la palmar. Articulación. ¿Ah? No la necesitan porque no tienen articulación ellos. O sea, están articulando, pero están articulando adelante. Pero no la necesitan. Ya. ¿Estamos? ¿Queda claro? Ya. Miren bien. Insisto, tú sabes que están, además, los intersesamoideos, el anular, los colaterales, sesamoideos colaterales, todo esto está aquí. Tenéis que entrar a imaginártelo y después lo vamos a ver. Yo dije también en clase, y que lo vamos a repasar, que acá, ¿ha quedado claro hasta el momento? Yo dije que aquí estaban estos colaterales, pero después dije que hay unos palmares, me acuerdo que dije. Miren bien. Y los palmares eran una cinta, fíjense lo que voy a decir, que iban de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. ¿Se acuerdan, no? 4 cintas, miren, 4, que iban literalmente 1, 2, 3, 4. ¿Para qué queréis que se ponen cintas por acá atrás? ¿Qué quieren evitar? Que se dé. Claro, que haga esto. ¿Sí o no? Si tú pones cinta aquí, 4, tú querías evitar esto. Queda el sentido, ¿no? Y tenéis los colaterales, se supone. Ahora, la pregunta obvia y de cajón. Estos ligamentos palmares, ¿se entiende por qué es palmare o no? De la articulación de la cuartilla, ¿se entiende lo que estoy hablando? O plantares de la articulación de la cuartilla, ¿se entiende? ¿Aprietan o no la cápsula palmar de la cuartilla? Sí, la aprieta. La aprietan, porque de hecho, si los 4 están aquí, la cápsula está adelante. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Queda clarito? Ok. ¿Quedó claro entonces? Me no anden parando el dedo, pues. Ya saben lo que hace eso. Incluso estos ligamentos bajan aquí a la segunda falange. ¿Estamos? Y de hecho, esta zona que ustedes ven de la segunda falange, y que lo vamos a ver, en realidad tiene un cartílago que se llama rodete glenoidiano o fibrocartílago accesorio. Es decir, esto es segunda falange, pero se va a ver blanco. Porque pegado a la segunda falange hay un rodete glenoidiano, en castellano. ¿Llegan a la segunda falange? Sí. ¿A qué parte? Al rodete glenoidiano. ¿Se entiende sí o no? ¿Lo entienden? Ok. Así que ya tenemos claro el cuento, pero esto sigue acá con cápsulas dorsales, ¿se acuerdan o no? Para que no las dejen de lado, ya van a cachar por qué voy matando acá. Y finalmente llegamos aquí a la más traicionera de todas las traicioneras. ¿Ok? Entre la segunda y la tercera falange hay una articulación troclear, con una cápsula dorsal y una cápsula palmar. Pero esta articulación está compuesta, reitero, por la segunda, tercera, pero el hueso navicular. ¿Y el navicular, o navicular cuánto? Perdón, o sesamoideo distal. ¿Estamos de acuerdo? Yo me doy cuenta, y aquí es donde viene otro cuento más, que es súper importante. Me doy cuenta de varias cosas. Primero, me doy cuenta de que en realidad la cápsula articular palmar del casco está entre el sesamoideo y la segunda falange. ¿Sí o no? Me explico. Esto en realidad debería haber un espacio ahí, ¿se entiende, no? Y delante del navicular, ¿quién está? La cápsula palmar. O sea, nuevamente lo está apretando. Nuevamente la aprieta, y no solamente la aprieta, sino que la cápsula se levanta hasta la mitad de la segunda falange. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, sí o no? Hasta la mitad de la segunda falange se aprieta. Estamos hasta ahí llega. ¿Ok? Es decir, reitero, esta articulación es la primera, perdón, la segunda, la tercera, la del tejuelo. Está el navicular por atrás, pero el navicular aprieta la cápsula palmar y la levanta como un receso. ¿Se entiende lo que es un receso, no? Un fondo de saco hasta la mitad de la segunda falange, de la cara palmar, o plantar, si estamos en la pata, de la segunda falange. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿No hay drama? No. Ok. Una vez que tenemos... y recuerden que también que este huesito, el navicular, debe mantenerse en posición. Por lo tanto, necesita unos ligamentos que lo afiancen, lo mantengan y por lo tanto también mantengan en posición a la cápsula. ¿Sí o no? Y de estos son dos básicamente. Unos que salían de la epífisis distal, de la primera falange, bajaban y se agarraban por los lados. ¿Se acuerdan o no? Y lo agarran como si fueran suspensores. Por eso se llaman suspensores naviculares. ¿Estamos claros? Pero hay otros que salen de este borde
distal del navicular, ¿se entiende el distal? El convexo, Sí, que se y abanica. lo agarra a todo esto, el que se abanica, ¿se acuerdan? Se abanica y se agarra acá, todo esto, pasando a ser el ligamento navicular distal. El suspensorio navicular y el navicular distal, ¿qué hacen? Que el navicular esté siempre donde debe estar. ¿Queda claro? Si los suspensores pasan por atrás, No, por el lado, por un fíjate. lado teníamos los colaterales. No, pero fíjate, tú tenías los colaterales, pero pueden pasar encima, ¿o no? Pasa colateral Pasan- y además suspensor. Claro, pasan, pero pasan bajando, pasan por encima. ¿Estamos? El suspensor lateral no, o sea,